Hola a todos. Vamos a la tercera parte de la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernard. Como les decía, vamos a empezar con los argumentos de su teoría. ¿A qué se refiere con los argumentos de su teoría? Se refiere que él parte de estas premisas para enmarcar su teoría. En el primer concepto que habla dice, un concepto no se forma en una sola situación, ¿sí? Un concepto no se forma en una sola situación. ¿Qué significa esto? Significa que por una sola vez que un sujeto, o sea, un alumno, haya utilizado la multiplicación, no significa que esté incorporado en su estructura cognoscitiva, en su conocimiento, la operación de la multiplicación, ¿sí? Sino que él dice que un concepto se forma cuando se aplica a diversas situaciones, ¿sí? Bien, la segunda premisa dice, una situación no se analiza con un solo concepto. No se analiza con un solo concepto. Vamos a esto. Si nosotros tenemos un problema, ¿sí? Un problema de multiplicación, no puedo analizar en ese problema un solo concepto, porque en realidad cuando yo voy a multiplicar, tengo un montón de conceptos adquiridos. Por ejemplo, las propiedades de la multiplicación, la suma repetitiva, ¿sí? Entonces no significa que está atado el concepto a la situación, ¿sí? Próxima premisa dice, la construcción y apropiación de conceptos es un proceso largo, ¿sí? La construcción y apropiación de conceptos es un proceso largo. Y remitimos al segundo video donde expliqué que él dice que esos campos conceptuales dependen de la maduración, de la experiencia y del aprendizaje. A eso se refiere él cuando dice es un proceso largo. Lleva su tiempo, ya que ese campo conceptual debe ser aplicado a diversas situaciones, ¿sí? Otro de los conceptos en que él habla muchísimo, ¿sí? Es el concepto SIR, ¿sí? ¿Qué significa SIR? Dentro de la definición de concepto que él utiliza, dice que concepto, primero les voy a poner las siglas para que sepan de dónde sale SIR. Situaciones invariantes y representación. Cuando habla de situaciones, habla de lo siguiente. Dice situaciones que dan sentido a un concepto. A un concepto. ¿Qué significa esto? Si yo quiero saber si en un problema, por ejemplo, en una caja de galletas vienen 20 galletas, ¿sí? Si tengo 3 cajas, ¿cuántas galletas voy a tener? ¿Sí?
lógicamente, en esta situación, yo si tengo 3 cajas de galletas, ¿voy a tener más o voy a tener menos galletas? ¿Sí? El sentido de esta situación es que voy a tener más galletas. Entonces no podría ni dividir ni sustraer. O sea, no podría ni dividir ni restar porque tendría menos. ¿Sí? Y yo quiero saber cuánto tengo en 3 cajas. Por lo tanto, tiene que tener sentido, ¿sí? La operación o el campo conceptual que voy a utilizar en esta situación. ¿Por qué dice que son invariantes? ¿Qué significa invariantes? Algo que no cambia, ¿sí? Dice invariantes operatorias, el reconocimiento de elementos de la situación. Invariantes operatorias. Elementos de la situación. ¿Qué significa esto? Significa que va a ser invariante, ¿sí? Esa operación no va a tener cambio. Si yo quiero tener más, o sumo o multiplico. Si tengo que tener menos, ¿sí? O divido o sustraigo. Entonces es invariante el concepto que voy a utilizar. ¿Y a qué se refiere con representación? Se refiere a los símbolos, ¿sí? La representación simbólica. Recuerden que ¿a qué le llamábamos símbolos? Al lenguaje, a los números, a los gráficos, etcétera. Es una representación. ¿Por qué una representación? Porque si yo veo 3 árboles, ¿sí? No está escrito el número 3 en cada uno de los árboles. Yo tengo una representación, el número, que es una creación cultural, ¿sí? Que dice que 3 elementos es el número 3. ¿Bien? Perfecto, espero que hayan comprendido. Cualquier duda comenten. Si les gustó, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse y cualquier consulta comenten debajo. Muchas gracias.